Bueno, egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Bienvenidos y bienvenidas a todas, gracias por acompañarnos hoy. El motivo de haberos convocado, bueno, como sabéis, es presentar la segunda edición de la campaña Plentsisop Gabonetan 2021. Ya presentamos el año pasado, Adrián y yo misma, pues la campaña precedente. Funcionó muy bien, bueno, y este año hay ganas de repetir con alguna pequeña variación que ya os explicará más concretamente Adrián. Esta campaña es fruto, hay que decirlo, de la colaboración entre la Asociación de Comerciantes de Hostelería y de Servicios de Plentzia, Beargintza, el Gobierno vasco y el propio Ayuntamiento. Y fruto de esa campaña lo que se van a poner en circulación son 15.000 boletos, ¿verdad?, de rasca y gana, que van a proporcionarnos la ocasión de tener premios o descuentos de hasta 5 euros en diferentes establecimientos. Y lo que se pretende es crear una sinergia entre el comercio y la hostelería, hostelería y comercio, y que se haga un consumo en ambos tipos de comercio. Y finalmente la campaña concluirá, siempre decimos, no tiréis, no os deshagáis de los boletos, porque si ponemos nuestros nombres y nuestros datos en los mismos, después entraremos en un sorteo que nos puede proporcionar premios de hasta 900 euros. Entonces, bueno, eso es lo básico de la campaña, cuyos detalles os explicará ahora Adrián. Os animamos a tomar parte en ella y a estimular el comercio y la hostelería locales. El método un poco se ha diseñado un poco por la Asociación de Comerciantes de Plentzia, colaborando un poco con el Ayuntamiento, lo que es Bizkaidendak y la agencia Eventia, que nos ha ayudado un poquito en el desarrollo de la campaña, ¿no? Entonces se trata de un rasca y gana realmente. Entonces lo que hacemos es, hemos convocado a que todos los comercios que quieran adherirse a esta campaña pues presenten una solicitud. Entonces hemos establecido 28, o sea, se han adherido 28 establecimientos de Plentzia para este 2021. Entonces, el funcionamiento de la campaña consiste en entregarles a cada uno de los adheridos pues, un distintivo que veis aquí, que se coloca en la fachada de cada comercio, y luego se le reparten los rascas, que son estos, a cada uno de los comerciantes. Aproximadamente hemos repartido unos 1.036 a los hosteleros y unos 400 y pico a los comerciantes, un poco por la rotación en la hostelería hay más movimiento, ¿no? Pero en realidad el total de bonos que hay para premiar son 15.000 bonos, ¿eh? Entonces el funcionamiento es muy sencillo. Una persona que está en Plentzia y quiere pues, ir a un comercio, pues compra cualquier cosa y le dan un bono, prueba a ver si tiene premio, y con ese premio de 5 euros le aparece dónde tiene que ir a descontar esos 5 euros, y luego puede ir al comercio que le ha tocado a descontarlo. Ese es un poco el funcionamiento. Entonces lo que repartimos aproximadamente son 5.900 euros en premios. 5.000 son rascas y 900 son premios para un sorteo. Entonces esos premios, esos 900 euros, lo que vamos a hacer es repartirlos, hacer un sorteo entre los comercios adheridos, entre los 28, y 9 de ellos van a dar un premio adicional de 900 euros. Lo vamos a repartir para que todas las personas que han cogido un ticket y no han sido premiadas pongan aquí sus datos y lo entreguen en la oficina de turismo, donde va a haber una urna, y se procederá a un sorteo de esos 9 premios el día 5 de enero. Es un procedimiento que lo hicimos el año pasado y funcionó muy bien. La verdad es que recogimos pues, más de 3.000 papeletas para el sorteo. Yo creo que estuvo muy bien, no sé. La campaña del Plentsisop Gabonetan se enmarca en un periodo concreto que es del 15 al 31 de diciembre, es decir, durante todo ese periodo podemos disfrutar de esos descuentos, pero que se enmarca o es una herramienta más dentro de una campaña que el Ayuntamiento tiene diseñada para apoyo al comercio y a la hostelería,
Y me gustaría destacar, entre otras herramientas también potentes que ponemos a disposición de los comerciantes y los hosteleros, es un paquete de ayudas que vamos a sacar en breve, se van a publicar en breve por un importe de 72.000 euros en su total, y de esos 72.000 euros, 25.000 euros van a estar destinados a la mejora y la modernización de los comercios y la hostelería de Plentzia, pudiendo beneficiarse cada establecimiento de hasta un máximo de 2.500 euros dentro de esa campaña de ayudas. Asimismo, lo que hemos hecho es renovar las bolsas de comercio que lucían en diferentes partes del municipio, en diferentes zonas comerciales, y que son un poco un reclamo para animar al consumo en Plentzia. Lo que hemos hecho es renovar toda su estética con un vinilado diferente, más moderno, más actual, más colorido, y que incluso tiene unos mensajes mucho más concretos de dónde y qué tipo de tiendas tenemos en esa zona comercial para consumir. Bueno, pues que, quieras que no, tanto animan estéticamente estas fechas y los meses siguientes, porque las dejamos durante varios meses, lucen durante todo el año, y bueno, pues también forman parte de todo ese apoyo a la economía local. Y lo que queríamos también destacar desde el Ayuntamiento, y yo en su nombre, es agradecer el esfuerzo que estáis haciendo todo el sector en Plentzia, porque paradójicamente, a pesar de los tiempos duros que estamos pasando en pandemia, en Plentzia el comercio, la hostelería, los servicios, no solo os mantenéis, sino que además crecéis. Hemos tenido la apertura de hasta 8 nuevos establecimientos comerciales y de hostelería durante toda esta etapa, y es algo que queremos poner en valor y agradeceros a todos y a todas el esfuerzo que estáis haciendo por dinamizar, por aguantar y además por crecer. Así que eskerrik asko. Agradecer al Ayuntamiento la ayuda que nos presta a las instituciones, al Gobierno vasco, a Bearritza, a Bizkaidenda. Y sobre todo quería señalar unas fechas clave, ¿no?, de la campaña, si me permites. Sí, claro. Que es el 17 y 18 de diciembre, que vamos a escenificar un poquito la campaña, unos actores por la calle, por la tarde de 18 a 20 horas, un poco para explicar un poquito cómo funciona la campaña en los comercios. Y luego vamos el 18 y 26 de diciembre también, por la mañana, pues amenizar un poquito las calles con un poco de música, ¿no?, con un grupo y tal. Estos dos fechas creo que serán importantes un poco para que se vea un poquito ambiente en la calle, ¿no? Y luego el 4 de enero, ¿no? O sea, el 5 de enero, que será el sorteo, ¿eh? Esas 3 fechas, si queréis, pues podemos señalarlas un poquito. Nada más. Muy bien. Eskerrik asko.